Surah Al-Araf. En el nombre de Dios el compasivo y misericordioso. Esta es una escritura que se te ha revelado, no te apures por ella, para que adviertas por ella y como amonestación para los creyentes. Seguir lo que vuestro Señor os ha revelado y no sigáis a otros amigos en lugar de seguirle a Él, que poco os dejáis amonestar. ¿Cuántas ciudades hemos destruido? Les alcanzó nuestro rigor de noche o durante la siesta. Cuando les alcanzó nuestro rigor no gritaron más que fuimos impios. Pediremos ciertamente responsabilidades a aquellos a quienes mandamos enviados, como también a los enviados. Les contaremos ciertamente con conocimientos. No estábamos ausentes. La pesa ese día será la verdad. Aquellos cuyas obras pesen mucho serán de los que prosperan, mientras que aquellas cuyas obras pesen poco perderán, porque obraron impiamente con nuestros signos. Os hemos dado poderío en la tierra y os hemos puesto en ella medios de subsistencia. Qué poco agradecidos son. Y los creamos luego, os formamos luego, dijimos a los ángeles, posternaos ante Adán. Se posternaron excepto Iblis, no fue de los que se posternaron. Dijo, ¿qué es que lo que te ha impedido posternarte cuando yo te lo he ordenado? Dijo, es que yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego mientras que a él le creaste de arcilla. Dijo, desciende pues de aquí, no vas a echártelas de soberbio en este lugar. Sal pues, eres de los despreciables. Dijo, dejarme esperar hasta el día de la resurrección. Dijo, cuéntate entre aquellos a quienes he dado de esperar. Dijo, ¿cómo me has descarriado? He de echarles en tu vía recta. He de atacarles por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda, y verás que la mayoría no son agradecidos. Dijo, sal de aquí, detestable vil, he de llenar la gaena de tus secuaces de todos vosotros. Adán habita con tu mujer, Adán habita con tu esposa en el jardín, y comed de lo que quieras, pero no os acerquéis a este árbol, si no seréis de los impios. Pero el demonio les insinuó el mal, mostrándole su escondida desnudez, y dijo, vuestro Señor no ha prohibido acercarnos a este árbol, sino como temor de que os convertáis en ángeles o hagáis inmortales. Y les juró de veras, y les juró, de veras os aconsejo bien. Les hizo pues caer dolosamente, y cuando hubieron gustado ambos del árbol, se les reveló su desnudez y comenzaron a cubrirse con hojas del jardín. Su Señor les llamó, ¿no os había prohibido ese árbol y dicho que el demonio era para vosotros un enemigo declarado? Dijeron, Señor, hemos sido injustos con nosotros mismos. Si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, seremos ciertamente de los que pierden. Dijo, descender seréis enemigos unos de otros. La tierra será por algún tiempo vuestra morada y lugar de disfrute. Dijo, en ella viviréis y en ella moriréis, y de ella se os sacará. Hijos de Adán, hemos hecho bajar para vosotros una vestidura para cubrir vuestra desnudez, y para ornato para la vestidura del temor de Dios. Esa es mejor, ese es uno de los signos de Dios. Quizás así se dejen amonestar. Hijos de Adán, que el demonio no os tiente como cuando sacó a vuestros padres del jardín, despojándoles de su vestidura para mostrarles su desnudez. Él es, él es, él y su hueste os ven de donde nosotros Él y su hueste os ven desde donde vosotros no les veis. A los que no creen les hemos dado los demonios como amigos. Cuando cometen una deshonestidad dicen, encontramos a nuestros padres haciendo lo mismo, y Dios nos los ha ordenado. Di, ciertamente Dios no ordena la deshonestidad. Decís contra Dios lo que no sabéis. Di, mi Señor me mi Señor ordena la equidad, dirigidos a Él siempre que oréis, invocar rindiéndole culto sincero, así como os ha creado volveréis. Has dirigido a unos, pero a otros han merecido extraviarse. Estos han tomado como amigos a los demonios en lugar de tomar a Dios, y creen ser bien dirigidos, hijos de Adán. Atentar a vuestro atavio siempre que oréis, comer y beber, pero no cometáis exceso, que Él no ama a los inmoderados. Di, ¿quién ha prohibido los adornos que Dios ha producido para sus siervos y las cosas buenas que os ha proveído? Di, esto es para los creyentes mientras vivan la vida de acá, pero en particular para el día de la resurrección. Así es como explicamos con detalle las leyes a gente que sabe. Di,
Mi Señor prohíbe solo las deshonestidades, tanto las públicas como las ocultas, el pecado, la opresión injusta, que asociéis a Dios a algo a lo que Él no ha conferido autoridad, y que digáis contra Dios lo que no saben. Cada comunidad tiene un plazo, y cuando vence su plazo no pueden retrasarlo ni adelantarlo una hora. Hijos de Adán, se viene a vosotros enviados salidos de vosotros, contados pues mis signos. Quienes temen a Dios y se enmiendan, no tienen que temer y no estarán tristes. Pero quienes hayan desmentido nuestros signos y se hayan apartado altivamente de ellos, esos morarán en el fuego eternamente. ¿Hay alguien que sea más limpio que quien inventa una mentira contra Dios o niega sus signos? Esos tendrán la suerte a que han sido destinados. Cuando al fin vuestros enviados vengan a ellos para llamarles, dirán: ¿dónde está lo que invocabas en lugar de invocar a Dios? Ellos dirán: nos han abandonado. Entonces atestiguarán contra sí mismos su incredulidad. Dirán: entrar en el fuego a reunirnos con las comunidades de genios y de hombres que os ha precedido. Siempre que una comunidad entra, maldice a su hermana. Cuando al fin, cuando al fin se encuentren allí todas, la última en llegar dirá a la primera: Señor, estos son quienes nos extraviaron, dobladle pues el castigo del fuego. Dirá: todos reciben el doble, pero vosotros no sabéis. La primera de ellas dirá a la última: no gozáis de ningún privilegio sobre nosotros, gustad pues del castigo que habéis merecido. A quienes hayan desmentido nuestros signos y se hayan apartado altivamente de ellos, no se les abrirá la puerta del cielo ni entrarán en el jardín hasta que entre un camello en el ojo de una aguja. Así retribuiremos a los pecadores. Tendrán la gaena por lecho y por encima cobertores. Así retribuiremos a los impios. Quienes creyeron y obraron bien, a nadie pedimos sino según sus posibilidades. Esos morarán en el jardín eternamente. Extirparemos el rencor que quede en sus pechos. Fluirán arroyos a sus pies, dirán: alabado sea Dios que nos ha dirigido acá. No habríamos sido bien dirigidos si no nos hubiera dirigido Dios, los enviados de nuestro Señor. Bien que trajeron la verdad, y se les llamará: este es el jardín, lo habéis heredado en premio a vuestras obras. Los moradores del jardín llamarán a los moradores del fuego: hemos encontrado que era verdad lo que vuestro Señor nos había prometido. Y vosotros habéis encontrado si era verdad lo que vuestro Señor os había prometido. Sí, dirán entonces un voceador, pregonará entre ellos: que la maldición de Dios caiga sobre los impios, que desvíen a otros del camino de Dios, deseando que seas tortuoso y no crean en la otra vida. Hay entre los dos un velo. En los lugares elevados habrá hombres que reconocerán a todos por sus rasgos distintivos y que llamarán a los moradores del jardín. Paz sobre vosotros, no entrarán en él por mucho que se lo deseen. Cuando sus miradas se vuelvan hacia los moradores del fuego, dirán: Señor, no nos pongas con el pueblo impio. Y los moradores de los lugares elevados llamarán a hombres que reconozcan por sus rasgos distintivos. Dirán: lo que habéis acumulado y vuestra altivez no os ha servido de nada. ¿Son estos aquellos de quienes jurabais que Dios no iba a apiadarse de ellos? Entrad en el jardín, no tenéis que temer y no estaréis tristes. Los moradores del fuego gritarán a los moradores del jardín: derramar sobre nosotros algo de agua o algo de lo que Dios os ha proveído. Dirán: Dios ha prohibido ambas cosas a los infieles, que tomaron su religión a distracción y juego, y a quienes la vida de acá engañó. Hoy les olvidaremos como ellos olvidaron que les llegaría este día y negaron nuestro signo. Les trajimos una escritura que explicaba detalladamente, con pleno conocimiento, como dirección y misericordia para gente que cree y esperan otra cosa que su cumplimiento. El día que se cumpla, los que antes la olvidaron dirán: los enviados de nuestro Señor, bien que trajeron la verdad. Tenemos ahora intercesores que intercedan por nosotros, o se nos podrían devolver y obraríamos de modo diferente al que obramos. Se han perdido a sí mismos y se han enfumado sus invenciones. Vuestro Señor es Dios, que ha creado los cielos y la tierra en 6 días, luego ha instalado en el trono, cubre el día con la noche, que le sigue rápidamente el sol y la luna, y las estrellas sujetas por su orden. ¿No son suyas la creación y la orden? Bendito sea Dios, Señor del universo. Invocar a vuestro Señor humilde y sinceramente. Invocar a vuestro Señor humilde y secretamente,
Él no ama a quienes violan la ley. No corrompáis en la tierra después de reformarla. Invocar con temor y anhelo la misericordia de Dios. Está cerca de quienes hacen el bien. Él es quien envía los vientos como anuncio de que proceden a su misericordia. Cuando están cargados de nubes pesadas, las empujamos a un país muerto y hacemos que llueve en él, y que salgan gracias al agua frutos de todas clases. Así haremos salir a los muertos, quizás así os dejes amonestar. La vegetación de un país bueno sale con la ayuda de su Señor, mientras que de un país malo sale pero escasa. Así explicamos los signos a la gente que agradece. Enviamos Noé a su pueblo. Dijo: pueblo, servir a Dios, no tenéis a ningún otro Dios que Él. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Los dignatarios de su pueblo dijeron: vemos que estás evidentemente extraviado. Dijo el pueblo: no estoy extraviado, antes bien he sido enviado por el Señor del universo. Os comunico los mensajes de mi Señor y os aconsejo bien, y sé por Dios lo que vosotros no sabéis. ¿Os maravilláis de lo que os haya llegado una amonestación de vuestro Señor por medio de un hombre salido de vosotros, para advertirlos y para que temáis a Dios, y quizás así se os tenga piedad? Pero lo desmintieron. Así pues le salvamos a él y a quienes estaban con él en la nave, y anegamos a quienes habían desmentido nuestros signos. Eran en verdad un pueblo ciego. Y a los aditas su hermano Jud dijo: pueblo, servir a Dios, no tenéis a ningún otro Dios que él. ¿No vais a temerle? Los dignatarios de su pueblo que no creían dijeron: vemos que estás tonto y creemos que eres de los que mienten. Dijo el pueblo: no estoy tonto, antes bien he sido enviado por el Señor del universo. Os comunico los mensajes de mi Señor y os aconsejo fielmente. Os maravilláis de lo que os ha llegado una amonestación de vuestro Señor por medio de un hombre salido de vosotros, para advertirlos y recordar cuando os hizo sucesores después del pueblo de Noé y os hizo corpulentos. Recordar pues los beneficios de Dios, quizás así prosperéis. Dijeron: ¿has venido a nosotros para que sirvamos a Dios solo y renunciemos solo a aquellos que nuestros padres servían? Tráenos pues aquello con que nos amenazas, si es verdad lo que dices. Dijo: que la indignación y la ira de vuestro Señor caiga sobre vosotros. Disputaréis conmigo sobre los hombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres. Dios no les ha conferido ninguna autoridad, y esperad que yo también soy de los que espera. Así pues salvamos a él y a los que con él estaban por una misericordia venida de nosotros, y extirpamos a quienes habían desmentido nuestros signos y no eran creyentes. Y a los tamudeos, hermanos Salib, dijo: pueblo, servir a Dios, no tenéis a ningún otro Dios que Él. Os ha venido de vuestro Señor una prueba. Esa es la camella de Dios, que será signo para vosotros. Dejarla que pasca en la tierra de Dios, y no le hagáis mal, si no os alcanzará un castigo doloroso. Recordar cuando os hizo sucesores después de los aditas, y os estableció en la tierra. Edificaste palacios en las llanuras y excavaste casas en las montañas. Recordad los beneficios de Dios y no obréis mal en la tierra corrompiendo. Los dignatarios de sus pueblos altivos dijeron a los débiles que habían creído: ¿sabéis si Salí ha sido enviado por su Señor? Dijeron: creemos en el mensaje que se nos ha confiado. Los altivos dijeron: pues nosotros no creemos en lo que vosotros creéis. Y desjarrataron la camella e infringieron la orden de su Señor, diciendo: salid, traernos aquello con que nos amenazas, si de verdad eres de los enviados. Les sorprendió el temblor y amanecieron muertos en sus casas. Se alejó de ellos diciendo: pueblo, os he comunicado el mensaje de mi Señor y os he aconsejado bien para no amáis a los buenos consejeros. Los ha aconsejado bien, pero no amáis a los buenos consejeros. Y habló cuando dijo a su pueblo: cometéis una deshonestidad que ninguna criatura ha cometido antes. Ciertamente por concupiscencia os, os llegáis a los hombres en lugar de llegar a las mujeres, si sois un pueblo inmoderado. Lo único que respondió su pueblo fue expulsarle de la ciudad. Son gente que se las da de puros. Y le salvamos a él y a su familia. Salvó a su mujer, que fue de los que se rezagaron. E hicimos llover sobre ellos una lluvia. Y mira cómo terminaron los pecadores. Y a los madianitas, su hermano Suai, dijo: pueblo,
servir a Dios, no tenéis a ningún otro Dios que a Él. Os ha venido de vuestro Señor una prueba clara, dar la medida y el peso justo. No defraudéis a los hombres en sus bienes, no corrompáis en la tierra después de reformada. Eso es mejor para vosotros si es que sois creyentes. No acechéis en cada vía a quienes creen en él, amenazándoles y desviándoles del camino de Dios, deseando que sea tortuoso y recordar cuando eras poco y Él os multiplicó, y mirad cómo terminaron los corruptores. Si alguno de vosotros cree en el mensaje que se me ha confiado y otros no, tener paciencia hasta que Dios decida entre vosotros. Él es el mejor en decidir. Los dignatarios del pueblo altivo dijeron: hemos de expulsarte de nuestra ciudad, Suai, y a los que contigo han creído, a menos que volvéis a nuestra religión. Suai dijo: aun si no nos gusta, inventaríamos una mentira contra Dios si volviéramos a vuestra religión después de haberlo salvado Dios de ella. No podemos volver a ella, a menos que Dios vuestro Señor lo quiera. Nuestro Señor lo abarca todo en su ciencia. Confiamos en Dios, Señor, falla según justicia entre nosotros y nuestro pueblo. Tú eres quien mejor falla. Los dignatarios de su pueblo que no creían dijeron: si seguís a Suayay, estás perdido. Les sorprendió el temblor y amanecieron muertos en sus casas. Fue como si los que habían desmentido a Suayay no hubieran habitado en ellas. Los que habían desmentido a Suayay fueron que perdieron. Se alejó de ellos diciendo: pueblo, os he comunicado los mensajes de mi Señor y os he aconsejado bien. ¿Cómo voy a sentirlo ahora por gente infiel? No enviamos a ningún profeta a ciudad que no infligiéramos a su población miseria y desgracia. Quizás así se humillara, y que no cambiáramos a continuación el mal por el bien, hasta que olvidaran lo ocurrido y dijera: las desgracias y la dicha alcanzaron también a nuestros padres. Entonces nos apoderábamos de ellos por sorpresa, sin que apercibieran. Si los habitantes de las ciudades hubieran creído y temido a Dios, habríamos derramado sobre ellos bendiciones del cielo y de la tierra, pero desmintieron y nos apoderamos de ellos por lo que habían cometido. ¿Es que los habitantes de las ciudades están a salvo de que nuestro rigor les alcance de noche mientras duermen? ¿O están a salvo los habitantes de las ciudades de que nuestro rigor les alcance de día mientras juegan? ¿Es que están a salvo de la intriga de Dios? Nadie está a salvo de la intriga de Dios sino los que pierdan. No hemos indicado a los que han heredado la tierra después de sus anteriores ocupantes que si nosotros quisiéramos les afligiríamos por sus pecados, sellando sus corazones de modo de que no puedan oír. Esas son las ciudades de las que te hemos contado algunas cosas. Vinieron a ellas sus enviados con las pruebas claras, pero no estaban para creer en lo que antes habían desmentido. Así sella Dios los corazones de los infieles. No hemos encontrado en la mayoría de ellos fidelidad a una alianza, pero sí hemos encontrado que la mayoría son unos perversos. Luego, después de ellos, enviamos a Moisés con nuestros signos a Faraón y a sus dignatarios, pero fueron injustos con ellos y mira cómo terminaron los corruptores. Moisés dijo a Faraón: he sido enviado por el Señor del universo. No debo decir nada contra Dios sino la verdad. Os he traído una prueba clara de vuestro Señor. Deja marchar conmigo a los hijos de Israel. Dijo: si has traído un signo, muéstralo si es verdad lo que dices. Tiró su vara y se convirtió en una auténtica serpiente. Sacó su mano y de aquí que apareció blanca a los ojos de los presentes. Los dignatarios del pueblo de Faraón dijeron: si este es un mago, si este es un mago entendido, quiere expulsarlo de vuestra tierra que ordenáis. Dijeron: dales largas a él y a su hermano, y envía a las ciudades a gente que convoque, que te traigan a todo mago entendido. Los magos vinieron a Faraón y dijeron: ¿tiene que haber una recompensa para nosotros si vencemos? Dijo: sí, y seréis ciertamente de mis allegados. Dijeron: Moisés, ¿tiras tú o tiramos nosotros? Dijo: tirar vosotros, y cuando tiraron, fascinaron los ojos de la gente y les aterrorizaron. Vinieron con un encantamiento poderoso. E inspiramos a Moisés: tira tu vara, y aquí que ésta engulló sus mentiras, y se cumplió la verdad y resultó inútil lo que habían hecho. Fueron así vencidos y se retiraron humillados. Los magos cayeron posternados.
Dijeron, creemos en el Señor del universo, el Señor de Moisés y de Aarón. Faraón dijo, ¿habéis creído en él antes de que yo os autorizara? Es ciertamente una intriga que habéis urdido en la ciudad para sacar de ella a su población, pero vais a ver, es de hacerlos amputar las manos y los pies, opuestos luego es de hacerlos crucificar a todos. Dijeron, ciertamente volveremos a nuestro Señor. Te venga de nosotros solo porque hemos creído en los signos de nuestro Señor cuando han venido a nosotros. Señor, infunde a nosotros paciencia y haz que cuando moramos lo hagamos sometidos a ti. Los dignatarios del pueblo de Faraón dijeron, ¿dejaréis que Moisés y su pueblo corrompan en el país? ¿Os abandone a ti y a tus dioses? Dijo, mataremos sin piedad a sus hijos varones y dejaremos con vida a sus mujeres. ¿Le podemos? Moisés dijo a su pueblo, implorar la ayuda de Dios y tener paciencia. La tierra es de Dios y se la da en herencia a quien Él quiere de sus siervos. El fin es para los que temen a Dios. Dijeron, hemos sufrido antes de que tú vinieras a nosotros y luego de haber venido, dijo, puede que vuestro Señor destruya a vuestros enemigos y os haga sucederles en la tierra para ver cómo actuáis. Infligimos al pueblo de Faraón años y escasez de fruto. Quizás así se dejarán amonestar. Cuando le sonría la fortuna decía, esto es nuestro, pero cuando le sucedía un mal lo acechaban al mal agujero de Moisés y de quien con él estaba. Es que su suerte no dependía solo de Dios, pero la mayoría no sabía. Dijeron, sea cual sea el signo que nos traigas para hechizarnos con él, no te creeremos. Envía contra ellos la inundación, las langostas, los piojos, las ranas, la sangre, signos intangibles, pero fueron altivos, era gente pecadora. Y cuando cayó el castigo sobre ellos, dijeron Moisés, ruega a tu Señor por nosotros en virtud de la alianza que ha concertado. Contigo si apartas el castigo de nosotros, creeremos ciertamente en ti y dejaremos que los hijos de Israel partan contigo. Pero cuando retiramos el castigo, hasta que se cumpliera el plazo que debían observar, he aquí que se quebrantaron su promesa. Nos vengamos de ellos anegándoles en el mar por haber desmentido nuestros signos y por no haber hecho caso de ellos, y dimos en herencia al pueblo que había sido humillado, las tierras orientales y las occidentales, que nosotros hemos bendecido, y se cumplió la bella promesa de tu Señor a los hijos de Israel, por haber tenido paciencia y destruirmos lo que Faraón y su pueblo habían hecho y lo que habían construido. E hicimos que los hijos de Israel atravesaran el mar y llegaron a una gente entregada al culto de sus ídolos. Dijeron Moisés, haznos un Dios como ellos tienen dioses. Sois un pueblo ignorante, dijo. Aquello en que estas gentes están va a ser destruido y sus obras serán vanas. Dijo, voy a buscaros un Dios diferente de Dios, siendo así que os ha distinguido entre todos los pueblos. Y cuando os salvamos de las gentes de Faraón que os sometían a duro castigo, matando sin piedad a vuestros hijos varones y dejando con vida a vuestras mujeres, con esto os probó vuestro Señor duramente, y nos dimos cita con Moisés durante 30 días que completamos con otros 10. Así la duración con su Señor fue de 40 días. Moisés dijo a su hermano Aarón, haz mis veces en mi pueblo, obra bien y no imites a los corruptores. Cuando Moisés acudió a nuestro encuentro y su Señor le hubo hablado, dijo, Señor, muéstrate a mí que pueda mirarte, dijo, no me verás. Mira en cambio la montaña, si continúa firme en su sitio, entonces me verás. Pero cuando su Señor se manifestó a la montaña, la pulverizó y Moisés cayó al suelo fulminado. Cuando volvió en sí, dijo, gloria a ti, me arrepiento y soy el primero de los que creen. Dijo Moisés, con mis mensajes y con haberte hablado te he escogido de entre todos los hombres. Coge pues lo que te doy y sé de los agradecidos. Y le escribimos en las tablas una exhortación sobre todo y una explicación detallada de todo. Cógela pues con fuerza y ordena a tu pueblo que coja lo mejor de ellas. No os haré ver la morada de los perversos. Apártate, apartaré de mis signos a quienes se ensoberbezcan sin razón en la tierra. Sea cual sea el signo que ven, no creen en él.
Si ven el camino de la buena dirección, no lo toman como camino, pero si ven el camino del descarrio, sí que lo toman como camino. Y esto es así porque han desmentido nuestros signos, no han hecho caso de ellos. Vanas serán sus obras de quienes desmintieron nuestros signos y la existencia de la otra vida. Podrán ser retribuidos por otra cosa que por lo que hicieron. Y el pueblo de Moisés ido a este, y el pueblo de Moisés ido este, hizo un ternero de sus aderezos, un cuerpo que mugía. Es que no vieron que no les hablaba ni les dirigía, lo cogieron y obraron impiamente. Y cuando se arrepintieron y vieron que se habían extraviado, dijeron: si nuestro Señor no se apiada de nosotros y no nos perdona, seremos ciertamente de los que pierdan. Y cuando Moisés regresó a su pueblo, airado y dolido, dijo: qué mal os habéis portado luego de irme y dejarlos. ¿Es que queréis adelantar el juicio de vuestro Señor? Y arrojó las tablas y cogiendo de la cabeza de su hermano, lo arrastró hacia sí. Dijo: hijo de mi madre, la gente me ha humillado y casi me mata. No hagas pues que los enemigos se alegren de mi desgracia. No me pongas con el pueblo impio. Dijo: Señor, perdónanos a mí y a mi hermano e introdúcenos en tu misericordia. Tú eres la máxima misericordia. Y a quienes cogieron el ternero les alcanzará la ira de su Señor y la humillación en la vida de acá. Así retribuiremos a los que inventan. Con quienes habiendo obrado mal luego se arrepientan y crean: tu Señor será así indulgente y misericordioso. Cuando se calmó la ira de Moisés, cogió las tablas, su texto contiene dirección y misericordia para quienes temen a su Señor. Moisés eligió a su pueblo a 70 hombres para asistir a nuestro encuentro. Cuando le sorprendió el temblor, dijo: Señor, si hubieras querido les habría hecho parecer antes y a mí también. ¿Vas a hacernos parecer por lo que han hecho los tontos de nuestro pueblo? Esto no es más que una prueba tuya, que te sirve para extraviar o dirigir a quien quieres. Tú eres nuestro amigo, perdónanos pues y apiádate de nosotros. Nadie perdona tan bien como tú. Destinaos bien en la vida de acá y en la otra. No hemos vuelto a ti. Dijo: inflijo mi castigo a quien quiero, pero mi misericordia es omnímoda. Destinaré a ella a quienes teman a Dios y den el asaque y quienes crean en nuestro signo. A quienes sigan al enviado, el profeta de los gentiles, a quien ven mencionando en sus contextos, en la Torá y en el Evangelio, que les ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal, les declaráis lícitas las cosas buenas e ilícitas las impuras, y les liberará de sus cargas y de las cadenas que sobre ellos pesan. Les creen que los que creen en Él les sostenga y auxilie. Los que sigan la luz enviada abajo con Él, esos prosperarán. Di: hombres, yo soy el enviado de Dios y a todos vosotros de aquel a quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. No hay más Dios que Él. Él da la vida y da la muerte. Creer pues en Dios y en su enviado, el profeta de los gentiles, que cree en Dios y en sus palabras, y seguirle. Quizás así seáis bien dirigidos. En el pueblo de Moisés había una comunidad que se dirigía según la verdad y que gracias a ella observaba la justicia. Los dividimos en 12 tribus como comunidades cuando el pueblo pidió agua a Moisés. Inspiramos a este: golpea la roca con tu vara, y brotaron de ella 12 manantiales. Todos sabían de cuál debían beber. Hicimos que se les nublara y les enviamos de lo alto del maná y las codornices. Comed de las cosas buenas que os hemos proveído, y no fueron injustos con nosotros, sino que lo fueron consigo mismos. Y cuando se les dijo: habitad en esta ciudad y comer cuanto queráis de lo que en ella hay, decir perdón y entrar por la puerta, posternándoos, os perdonaremos vuestros pecados y daremos más a los que hagan el bien. Pero los impios de ellos cambiaron por otras palabras lo que se les había dicho, y les enviamos un castigo del cielo por haber obrado impiamente. Y pregúntales por aquella ciudad a orillas del mar, cuyos habitantes violaban el sábado. Los sábados venían a ellos los peces de flor de agua, y los otros días no venían a ellos. Les probamos así porque haber obrado perversamente. Y cuando unos dijeron: ¿por qué exhortas a un pueblo que
Dios va a hacer desaparecer o castigar severamente, dijeron, para que vuestro Señor no disculpe, quizás así teman a Dios. Y cuando hubieran olvidado lo que se les había recordado, salvamos a quienes habían prohibido el mal e infligimos un mal castigo a los impios por haber obrado perversamente. Y cuando desatendieron las prohibiciones, les dijimos, convertidos en monos repugnantes. Y cuando tu Señor anunció que enviaría ciertamente contra ellos hasta el día de la resurrección a gente que les impusiera un duro castigo, ciertamente tu Señor es rápido en castigar, pero también es indulgente y misericordioso. Los dividimos en la tierra en comunidades de ellos. Habían unos que eran justos y otros que no. Les probamos con bendiciones e infortunios. Quizás así sí, quizás así se convirtiera. Sus sucesores, habiendo heredado la escritura, se apoderan de los bienes de este mundo, diciendo, ya se nos perdonará, y si se los ofrece otros bienes semejantes a los primeros, se apoderan también de ellos. No se concertó con ellos el pacto de la escritura, según el cual no dirían nada contra Dios, sino la verdad, y eso que han estudiado cuanto hay en ella, pero la morada postrera es mejor para quienes temen a Dios. Es que no razonáis. Para los que se aferran a la escritura y hacen la sala, no dejaremos de remunerarles a quienes obren bien. Cuando sacudimos la montaña sobre ellos como si hubiera sido un pabellón y creyeron que se les venía encima, coged con fuerza los que os hemos dado y recordar bien que su contenido, quizás así temáis a Dios. Y cuando tu Señor sacó de los riñones de los hijos Y cuando tu Señor sacó de los riñones de los hijos de Adán a su descendencia y les hizo atestiguar contra sí mismo, ¿no soy yo vuestro Señor? Dijeron, claro que sí, damos fe. No sea que dejaréis el día de la resurrección, no habíamos reparado en ello. O que dijeras, nuestros padres eran ya asociadores y nosotros no somos más que sus descendientes. ¿Vas a hacerlo parecer por lo que los falsarios han hecho? Así explicamos las leyes, quizás así se conviertan. Cuéntales qué pasó con aquel a quien dimos nuestros signos y se deshizo de ellos. El demonio le persiguió y fue de los descarriados. Si hubiéramos querido le habríamos levantado con ellos, pero se apegó a la tierra y siguió su pasión. Pasó con, con él como pasa con el perro. Jadea a los mismos y le atacas que si le dejas en paz. Así es la gente que desmiente nuestros signos. Cuéntale cosas que quizás así reflexionen. Qué mal ejemplo da la gente que desmiente nuestros signos e injusta consigo misma. Aquel a quien Dios dirige está en un buen camino, aquellos en cambio a quienes Él extravía son los que pierdan. Hemos creado la Gaena a muchos de los genios y de los hombres. Tienen corazones con los que no comprenden, ojos con los que no ven y oídos con los que no oyen. Son como un rebaño, no aún más extraviados. Esos tales son los que no se preocupan. Dios posee los nombres más bellos, empléalos pues para invocarle, y apártate de quienes los profanen, que serán retribuidos con arreglo a sus obras. Entre nuestras criaturas hay una comunidad que se dirige según la verdad y que gracias a ella observa la justicia. A quienes desmientan nuestros signos les conduciremos paso a paso sin que sepan cómo, y les concedo una prórroga. Mi estratagema es segura. No reflexionan, su paisano no es un poseso, es solo un monitor que habla claro. No han considerado el reino de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay y de todo lo que Dios ha creado y que tal vez se acerca a su fin. ¿En qué anuncio después de este van a creer? Aquel a quien Dios extravía no podrá encontrar quien le dirija. Él les dejará que hierren ciegos y si en su, ellos, Él les dejará que hierren ciegos en su rebeldía. Te preguntan por la hora, ¿cuándo llegará a ti? Solo mi Señor tiene conocimiento de ella, nadie sino Él la manifestará a su tiempo. Abruma en los cielos y en la tierra. No vendrá a vosotros sino de repente. Te preguntan a ti como si estuvieras bien enterado. Di, solo Dios tiene conocimiento de ella, pero la mayoría de los hombres no sabe. Di, yo no dispongo de nada que pueda aprovecharme o dañarme, sino tanto con
sino tanto cuanto a Dios quiera. Si yo conociera lo oculto, abundaría en bienes y no me alcanzaría el mal, pero no soy sino un monitor, un nuncio de buenas nuevas para gente que cree. Él es quien os ha creado de una sola persona, de la que ha sacado a la cónyuge, para que encuentren quietud en ella. Cuando yació con ella, ésta llevó una carga ligera, que la, que la iba de, una carga ligera, con la que iba de acá para allá. Pero cuando se sintió pesada, invocaron ambos a Dios, su Señor. Si nos das un hijo bueno, seremos ciertamente de los agradecidos. Pero cuando les dio uno bueno, pusieron a Dios asociados en la que Él les había dado. Y Dios está por encima de lo que le asocian. Le asociaron dioses que no creían nada, antes bien ellos mismos habían sido creados, y que no puedan ni auxiliarles a ellos ni auxiliarse a sí mismos. Si les llamáis a dirección no os siguen, les da lo mismo que les llames o no. Aquellos a quienes invocan en lugar de invocar a Dios son siervos como vosotros. Invocarles pues y que os escuchen si es verdad lo que dicen. Tienen pies para andar, manos para asir, ojos para ver, oídos para oír. Di, invocar a vuestros asociados y urgir algo contra mí. No me hagáis esperar. Mi amigo es Dios, que ha revelado la Escritura y que elige a los justos como amigos. Y los que vosotros invocáis en lugar de invocarle a Él, no pueden auxiliarlos a vosotros ni auxiliarse a sí mismos. Si les llamáis a la dirección que oyen, les ve que te miran sin verte. Sé indulgente, prescribe el bien y apártate de los ignorantes. Si el demonio te incita al mal, busca refugio en Dios. Él todo lo oye, todo lo sabe. Cuando los que temen a Dios sufren una aparición del demonio, se dejan amonestar y ven claro. Y a sus hermanos, en cambio, persisten en mantenerles descarriados. Y si no les traes un signo, dicen, ¿cómo por qué no te has escogido uno? Di, yo no hago más que seguir lo que mi Señor me revela. Esas son las pruebas visibles de vuestro Señor, dirección y misericordia para gente que cree. Y cuando se recite el Corán, escucharlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Invoca a tu Señor en tu mente, invoca a tu Señor en tu interior, humilde y temerosamente, a media voz mañana y tarde, y no seas de los despreocupados. Los que estén junto a tu Señor no tienen a menos servirle, le glorifican y se posternan ante Él.